La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 8 de la mañana con 2 minutos. Ya son ahora las 8 horas con 2 minutos en todo el Ecuador continental, 1 hora menos en la región insular en esta jornada de miércoles, mitad de semana. Como todos los días miércoles, amigos y amigas oyentes de la cadena Radial América en el Ecuador y el mundo, ponemos a consideración de ustedes paneles para hacer diálogos respecto de los temas que están en la coyuntura. Para el efecto hemos invitado en esta oportunidad a dirigentes sindicales y también empresariales para analizar el tema que tiene que ver con las modalidades de trabajo que hace pocos días anunció inclusive el ministro del Trabajo, el señor Ich, en esta época de pandemia que, según se ha dicho desde el gobierno nacional, es necesario aprobar nuevas modalidades de trabajo. Hemos invitado en esta oportunidad a Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores Núcleo Pichincha, a Edgar Zarango, presidente de la Central de Trabajadores del Ecuador, CTE, y a Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias a los tres caballeros por haber aceptado esta invitación. El tema está planteado y quiero empezar por Edwin, dándole el saludo correspondiente. Edwin, gracias por aceptar esta invitación y quiero empezar con una visión general de usted, Edwin, respecto de las modalidades de trabajo que han tenido que aprobarse con el argumento de que en pandemia es necesario. ¿Cuál es su visión general respecto a este tema, Edwin? Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, un saludo a ustedes, muchas gracias por la invitación, un saludo a los panelistas. Bueno, a nosotros nos ha parecido que lo que siempre habíamos mencionado, por decreto no se genera empleo, es decir, por un acuerdo ministerial o por una ley automáticamente se generan los empleos. Segundo, no ha habido ni siquiera la capacidad del Ministerio del Trabajo, que no lo ha tenido en estos últimos tiempos, para por lo menos llamar a un diálogo entre los sectores interesados, es decir, el sector productivo, el sector de los trabajadores, de los empresarios, que como lo manda la OIT, incluso en los convenios internacionales, habla de los diálogos tripartitos, que no hemos tenido ninguno de estos diálogos, por lo menos para tratar la problemática en esta etapa de pandemia. Nosotros consideramos que esto no va a minimizar los efectos del empleo, más bien va a precarizar las condiciones laborales, como ya se lo ha hecho con la ley humanitaria, que no ha tenido ningún resultado, y lo que ha sido la ley humanitaria es copy-paste de lo que básicamente ha propuesto el Fondo Monetario y las cámaras empresariales antes de la pandemia. Es decir, no ha habido un plan para minimizar efectos de pandemia, porque lo que hemos visto es que se está reeditando las mismas propuestas que tenían tanto empresarios antes de la pandemia como el Fondo Monetario Internacional. Ahora, a mí me parece que estas cuatro modalidades, bueno, la una no lo entiendo yo, cuando dice para trabajo productivo, o sea que el trabajo turístico, el trabajo de emprendimiento, el trabajo de fondos son productivos. Entonces a mí me parece que todo lo que hacen es poner medidas parches que no miran a una política laboral sostenida de empleo que incluso en épocas de pandemia se debería dar. Pero como no hay esa trilogía de diálogo, es imposible que nosotros nos pongamos de acuerdo, y es imposible que nosotros estemos de acuerdo con un proceso que estamos viendo va a precarizar las medidas de trabajo y tampoco va a recuperar tampoco la crisis económica que vive el país en esta época de pandemia. Gracias, Edwin, por ese primer acercamiento a este tema. Le doy el saludo correspondiente a Edgar Zarango, presidente de la CTE, Central de Trabajadores del Ecuador. Desde esta central sindical, ¿cuál es la visión de esta política laboral del gobierno central y ahora en época de pandemia? Edgar, buenos días. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a Ramiro, a Carlos, a Edwin, por la oportunidad que nos han dado a fin de que la ciudadanía conozca nuestras apreciaciones. Un saludo a todos los radio oyentes. Para nosotros, como Confederación de Trabajadores del Ecuador,
lo que acaba de mencionar Edwin ya no nos causa novedad, no es nuevo. En definitiva, nosotros creemos que la situación que ha agravado a los pueblos, a las naciones, justamente tienden a eliminar derechos con el único afán justamente de incrementar más la gran riqueza que se genera a través de la mano de obra que realizan la clase obrera a nivel mundial. Nosotros, conscientes de ello, es importante desde la concepción que nosotros tenemos no solamente manifestar sobre las políticas que se han generado, sino cuál sería el camino a seguir. Las políticas, todos conocemos históricamente que son políticas de sometimiento, políticas que se imparten a fin de poder tener acceso a créditos y que luego estamos en la misma disyuntiva de siempre. ¿Dónde se fueron esos recursos? ¿En dónde están invertidos? Y eso es lo que ha causado entonces que nosotros busquemos una salida y una alternativa. Primero, la generación de empleo pasa justamente por ver condiciones reales. En la actualidad se acercan a los 8 millones de desempleados y subempleados en el país. ¿Cuál es la propuesta que tenemos nosotros? Justamente ahí está la responsabilidad que tiene el sector productivo y el gobierno para la generación de políticas. El asunto no pasa por querer generar empleo y un empleo que no dignifique, un empleo que no sea el que dé condiciones humanas para las personas. Y entonces le corresponde al gobierno nacional definir una propuesta política, es decir, la generación de una política que nos lleve justamente a entregar derechos que sean sostenibles en el tiempo, no propuestas parches. El problema no es de la pandemia pasará o no pasará, nosotros tenemos que seguir produciendo, tenemos nuestras familias que hoy en día con $1 o $2 diarios ya no alcanza para nada. Esa es la situación objetiva en la que el país se debate hoy y el mundo, no solamente nuestro país. Tenemos más del 50% en la actualidad de desempleados en el mundo. Es decir, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar? Justamente con esta situación que nosotros hemos propuesto, políticas claras que vayan encaminado a entregar trabajo, producción, pero sobre todo atendiendo los derechos y anteponiendo derechos que deben ser justamente los que nosotros hoy en día consideramos deben estar antepuestos ante cualquier generación de empleo que se pretenda dar en la actualidad. Gracias, Edgar. Ahora le saludo a Carlos Aldumbide, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. El sector productivo es una pieza clave en esto del empleo y de las modalidades de trabajo. Se han hecho muchos documentos, el último también en función también de sugerencias del sector productivo, del sector empresarial. Pero la pregunta es, Carlos, ¿el sector productivo está preparado para seguir generando fuentes de empleo en función de estos documentos que se anuncian de parte del gobierno central? Carlos, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Jorge. Un saludo a todos. Definitivamente creo que estamos hablando todos sobre un objetivo común que nos une a todos, y es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y generar oportunidades de empleo a través de relaciones laborales justas, encontrando las condiciones adecuadas que beneficien a todas las partes. La ley humanitaria puede resultar perfectible como cualquier ley, sin embargo, yo sí creo que es una ley que ayudó al menos a salvar empleos, a salvar negocios. Acordémonos cuál es la parte fundamental de ser empresario o emprendedor. Les pregunto a Edwin y a Edgar, señores, todos estamos conscientes de lo que implica, lo que acaba de decir Edgar, la responsabilidad del sector productivo. Lo que usted me pregunta, Jorge, ¿estamos en condiciones de seguir generando negocios para seguir generando empleos sostenibles y de calidad? Nosotros sabemos realmente lo que significa ser empresario, lo que significa poner en riesgo el capital y el patrimonio para generar trabajo a un tercero. Yo creo que eso es importante de entender para que nosotros, los que estamos en este panel, entendamos que tenemos un solo objetivo, que ya lo dije, generar trabajo adecuado y sostenible para la gran mayoría de los ecuatorianos. Pero precarizando los derechos laborales, Carlos. Carlos, todo lo que usted dice, precarizando los derechos laborales o lesionando derechos laborales.
¿Pero por qué dice eso, Jorge? Porque los trabajadores sostienen permanentemente que en desmedro de los trabajadores se aprueban leyes y normativas que no están precisamente contemplados en organismos internacionales como la OIT. Mire, Jorge, si es que usted lee las nuevas modalidades contractuales que se está tratando de implementar o que se están implementando, en ninguna de ellas se está precarizando. Es más, denme la definición de precarización. La precarización más extrema es no tener empleo, cuando el empleo es un derecho constitucional. Por lo menos estamos tratando de salvar empleos y hacer las cosas de forma distinta para que en el futuro esos indicadores de los cuales se habla todo el tiempo, que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, puedan subir. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a tener los mismos pésimos resultados que hasta ahora tenemos. Señores, el mundo está cambiando, el mundo cambió por la pandemia, por la crisis económica. Entendamos que las acciones que se tienen que tomar también tienen que cambiar y también tienen que ser diferentes. Y ojo, siempre se lo he dicho a usted, Jorge, en varias ocasiones que usted me ha invitado acá, que ninguna de las propuestas que salen del sector productivo pretenden precarizar o ir en contra de los derechos ya adquiridos de los trabajadores. Lo que estamos tratando también de hacerles entender es que se tiene que hacer un ecosistema de negocios adecuados, relaciones laborales justas que ayuden a las dos partes a tener una buena condición para generar empleo, para generar más negocios, para generar dinamismo en la economía. En ningún momento se puede hablar de precarización, Jorge. Ok, solamente para que respondan los trabajadores lo que usted está diciendo, Carlos, no hay precarización laboral, dice Edwin, nuestro invitado Carlos Aldumbide, ni tampoco se lesionan los derechos de los trabajadores. ¿Qué dice usted, Edwin? Su micrófono, por favor, Edwin, tenga la gentileza. Gracias, de ahí le escuchamos, muy amable Edwin, adelante. La precariedad laboral son las situaciones que estamos viviendo los trabajadores cuando vivimos bajo el límite considerado en las normativas y en las leyes. Y esto incide cuando los ingresos económicos que perciben el trabajo no cubren las necesidades de los trabajadores. Es la precariedad laboral. La ley humanitaria crea un trabajo de emergencia donde le sitúa a un trabajador a que gane $200. La ley humanitaria genera una confusión en el decreto, en el Código de Trabajo, en el artículo 169, cuando despide trabajadores y unilateralmente el empleador puede minimizar o reducir los sueldos y las horas de trabajo, aún en empresas que están laborando o que no han tenido mucha afectación en el tema por la pandemia. Yo le puedo enumerar miles de empresas en donde nosotros estamos demandando justamente por estos hechos. Empresas que les hacen firmar a la fuerza la suspensión del trabajo, so pena de despedirles. Y una suspensión que prácticamente es despido. Les suspenden sin salario y sin la seguridad social. Es decir, es un despido disfrazado de suspensión. Entonces, esa es la precariedad laboral que estamos viviendo actualmente. No le estamos hablando de memoria, son ya demandas. Miles de demandas que existen por este tema. Entonces, la ley humanitaria no es que ha protegido los empleos. Lo otro, a mí me parece que hay que ver lo que menciona también organismos internacionales. La CEPAL acaba de decir que una de las políticas que podrían de alguna manera minimizar los efectos de las pandemias sería una política fiscal expansiva de transferencias de ingresos que promuevan la inversión social, financiamiento a las pymes y micropymes que no lo han tenido. A mí me parece que las cámaras deberían pelear mejor por proteger a sus empresas, a sus pequeñas y medianas empresas que sostienen el 60% de los empleos aquí en el país. Entonces, cuando la CEPAL, una institución que está estudiando el tema del empleo, genera este tipo de cosas, no es que nosotros lo estamos inventando. Existe precariedad laboral. Nosotros tenemos, como le decía el compañero Edgar, lo decía, nosotros hemos sufrido ya del 3% que teníamos de empleo al 13% de desempleo. Es decir, se ha subido más de 9 puntos en el desempleo. Y hoy tenemos cerca de 6 millones de trabajadores en el subempleo y en el desempleo. Entonces, esas son las condiciones. ¿Qué es lo que proponíamos nosotros? Irnos con lo que dice la CEPAL, proteger los empleos que ya tenemos, es decir, dar crédito bajo a las pequeñas y medianas empresas, condonar las deudas como se les condonó a las grandes empresas, condonar las deudas de la banca
a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué no condonarlos? No los han condonado, la banca no ha puesto un solo centavo, los grupos económicos no han puesto un solo centavo ni han pagado los 1.500 mil millones de dólares que deben al país. Entonces, sí hay propuestas que nosotros hemos hecho. Pues a mí me parece que el efecto de estos nuevos contratos sí van a precarizar, pero lo más grave es que va a generar más crisis en el país, va a crecer el subempleo, van a generar condiciones precarias. Entonces, eso es lo más grave. ¿Cómo puede un trabajador con $200 sobrevivir? Yo le pregunto, si la banca no está como que estamos en pandemia, ellos están como estamos normalmente. Seguimos pagando las mismas deudas, seguimos pagando los créditos. La construcción, la Cámara de la Construcción, ¿qué ha dicho? No podemos generar construcciones de viviendas para los trabajadores porque la capacidad adquisitiva actualmente de los trabajadores no les da para poder construir. Edwin. Entonces, son las grandes empresas las que van a aprovechar este tipo de contratos, no las pequeñas y las medianas. Edwin, hasta ahí, porque quiero una respuesta en cambio de Carlos, porque Carlos habló de la precariedad y allí tiene la respuesta de Edwin, que es representante de los trabajadores. Carlos, ¿cuál es su respuesta? Yo no creo que llegar a acuerdos para salvar empleos signifique precarizar, porque si no se llega a esos acuerdos, la consecuencia es que las empresas quiebren y no se llegue ni siquiera a tener un acuerdo en cuanto a lo salarial, sino cero salario. Y ahí sí viene una crisis importante. Estamos hablando de que la relación entre la empresa y el colaborador o el trabajador es una relación que normalmente tiene que ser amistosa, que es amistosa. Aquí no estamos hablando de pelear entre un colaborador o un empleado y el dueño de la compañía. El uno depende del otro. Aquí no podemos hablar solamente de darle beneficios al uno o al otro. Tenemos que entender que veníamos ya en una crisis económica importante que no es culpa del sector productivo privado, una crisis económica que venía muy fuerte en el año 2019 y que se ha ahondado con la pandemia. Lamentablemente, como dice Edwin, hay muchas alternativas que se pueden buscar. Y sí, puede buscarse financiamiento, pero fíjense, el mismo gobierno habla de créditos productivos para las MIPYMES y pymes. ¿Y dónde está el dinero? ¿Se ha entregado a las MIPYMES y pymes? No. El sector productivo privado hemos salido a buscar también de multilaterales y de fondos internacionales dinero para poder fondear las operaciones de las empresas de más de 50 años operando en Quito y en algunas otras ciudades del país que han quebrado producto de los desmanes de octubre, producto de la crisis económica en la que vivíamos y producto de la pandemia que ha ahondado esta crisis. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que tratar es de llegar a acuerdos en los cuales las empresas, pymes o empresas grandes, tiendan a poder sostener sus operaciones y a través de sostener esas operaciones poder entregar de la mejor manera al trabajador y al colaborador las condiciones adecuadas en todos los aspectos, porque la empresa depende de ese recurso humano. Ese talento humano es fundamental para el empresario, para el desarrollo del tejido empresarial, y obviamente a través de eso se genera el consumo que ayuda a todo el comercio, que ayuda a la construcción, como bien decía Edwin. Entonces yo insisto, aquí tenemos un objetivo común claro todos: tener empleo formal, adecuado y sostenible a lo largo del tiempo. ¿Cómo se logra eso? Teniendo un ecosistema de negocios y una red de contactos y de comercio fuerte, productiva, dinámica, que nos ayude a todos a poder consumir, a poder tener un trabajo para poder consumir, a ser sostenibles de esos empleos. Yo creo que aquí se tiene que trabajar mucho en esa política pública que tiene que alentar a que el empresario, el emprendedor tenga las condiciones adecuadas para poder desarrollarse, no solamente en una economía pequeña como la ecuatoriana, sino viendo hacia afuera mercados más grandes para que a través de ese crecimiento, insisto, se consiga el objetivo común de todos, que es generar empleo adecuado. Muchísimas gracias. Buenos días con estos invitados. Edgar, turno para comentar lo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho Edwin con relación a la posible precarización de las labores acá en el país. Yo voy a partir de lo que finalmente terminó manifestando Carlos. Se trata de generar empleo adecuado. Y la generación de este tipo de empleo justamente pasa por definición de políticas claras.
que nosotros también la habíamos manifestado en una entrevista que me hicieran en Radio América. Yo decía que el país adolece de estas políticas claras, una política laboral clara, coherente, una política empresarial o para la generación de ingresos al país, una política normativas legales que nos permitan justamente tener los elementos claros en dónde invertir y cómo producir y cuál va a ser el salario que voy a percibir. La generación de este empleo justamente pasa por que exigir a los gobiernos y ahí está el problema. Los gobiernos no adoptan una posición coherente de querer justamente implementar o querer incrementar la producción para los pequeños y medianos emprendedores o pequeños y medianos empresarios. Al contrario, esa es la situación en la que nosotros creemos hoy en día, que hay que definir una política clara y coherente. Los trabajadores en ningún momento estamos considerando que generar trabajo significa trabajar 2 días y después que regrese 2 días y después sábado y domingo también trabaje. Al contrario, ahí está la trampa en donde nosotros creemos que debemos definir la modalidad de trabajo en esos tiempos para poder desarrollar una producción y una actividad productiva que sea óptima, que se desarrolle en buenas condiciones. Esas son las buenas condiciones que está manifestando Carlos y que nosotros creemos y debemos considerarlas. Condiciones buenas, es decir, un horario de trabajo que sea justamente en donde dignifique la relación trabajador-empleador. Eso es lo más importante hoy en día. Los derechos de los trabajadores, el primer derecho fundamental es el derecho a trabajo. Si no tenemos trabajo, no tenemos derechos, no tenemos otras condiciones para seguir buscando derecho a organización. Nosotros estamos convencidos que debe haber una propuesta clara, coherente del sector empleador como del sector trabajador, y ahí nosotros estamos empeñados en buscar una salida para exigir a los gobiernos, convencidos también de que los gobiernos, con este corte que estamos viviendo en la actualidad y que no ha favorecido ni el anterior gobierno, mayormente el actual, ha favorecido a políticas claras hacia el sector más desprotegido del país. Sin embargo, debemos buscar una salida, una propuesta que sea coherente, y en esa justamente la generación de empleo es el primer derecho humano que tenemos como seres humanos, valga la redundancia, y que es importante allí buscar una salida y un punto de partida. Retomemos el orden con el que se habían iniciado, y precisamente hablando de políticas públicas, mucho se ha cuestionado también cómo se están manejando los índices de empleo, de desempleo, de empleo pleno, y en qué medida pueden ayudar para ir planificando el sistema laboral en el país. Edwin. Bueno, nosotros lo que mencionamos, lo que usted acaba de decir, es decir, si no tenemos una transparencia de un diagnóstico situacional de las políticas de empleo, del desempleo, de parte del organismo que supuestamente debería tener esas cifras transparentes, entonces no más podríamos hacer una propuesta, digamos, adecuada. Si nos entregan datos erróneos, la propuesta va a ser errónea, lógicamente. Entonces no podemos nosotros hacer bajo este tipo de propuestas, que incluso los mismos empresarios ya lo han resaltado, que hay cifras que son mentirosas de parte del INE, cifras que no demuestran la realidad del país. Y lo otro, primera coincidencia que podemos tener nosotros, y lo acaba de decir el Carlos, es decir, nosotros sí estamos de acuerdo en que debe haber crédito para las micropymes. Lo ha dicho, no hay crédito, no están entregando el gobierno créditos para las micropymes, y se establece ahora un nuevo contrato por emprendimiento. Si ni a las micropymes les dan el crédito, imagínense a los nuevos emprendimientos que se van a generar. Entonces ahí es lo que nosotros decimos, ¿por qué no también los empresarios, las cámaras, que tienen que proteger a sus empresas, así como los trabajadores, defender los derechos de nuestros trabajadores, díganle a la banca privada que baje los intereses para que puedan financiar también? Intereses con el 20%, no hay cómo generar un emprendimiento, no se puede sostener una pequeña y mediana empresa. A mí me ha dado pena como trabajadores, por ejemplo, de empresas milenarias de aquí en el país, como ATU, como la empresa de calzado Pony, cerraron recientemente, empresas pequeñas que daban empleo. ¿Y por qué? Hablando con el empresario nos decían, no nos dan crédito, estamos ahogados en créditos, la banca nos sigue cobrando. Entonces ahí están los problemas, o sea, no estamos hablando en el aire, ahí están las realidades. Y por eso coincido
coincido que si el gobierno nos da créditos, pero la empresa privada, perdón, la banca o las financieras privadas. Entonces, estos contratos, ¿quiénes están aprovechando? Sinceramente van a ser las grandes y las grandes empresas. Esos son los que están aprovechando. Yo le hablo de grandes empresas que han fraccionado sus negocios, o sea, los procesos de sus negocios lo han fraccionado para poder agrandarse. Pero las pequeñas empresas siguen perdiendo y siguen cerrando. Entonces no hay una equidad ni siquiera entre el buscar una mejoría entre las empresas. Entonces por eso nosotros decimos que estos nuevos contratos no van a generar ningún tipo de empleo y más bien van a precarizar. Todo diálogo tiene que englobarse en lo que menciona la ley. Si la Constitución dice que se prohíbe todo tipo de precariedad, el diálogo debe ir ahí así, sinceramente en ese plano. No unilateralmente decirle, firma este acuerdo, si no te despido, porque no hay otro remedio. Esos no son diálogos de mutuo acuerdo, pues. Pues a eso nosotros nos regimos y por eso es que hay muchas demandas. Yo estaba con una de las representantes empresariales y me decía ella, en la entrevista mismo decía ella, hay miles de juicios que tenemos metidos justamente porque el gobierno no ha podido manejar este tema de la fuerza fortuita. Entonces, imagínense, si no hay desde el gobierno, como les decía, como un interlocutor válido, si hay un ministro de Trabajo que miente con cifras, que miente con datos, entonces ¿cómo podemos nosotros, tanto empresarios como trabajadores, sentarnos en una mesa como un interlocutor que no es válido, que debería ser? Ok, Edwin, gracias por su comentario y su respuesta. Son las 8:29 minutos. Permítanme, caballeros, voy a hacer una ligera pausa. Tengo que cumplir con mis auspiciantes y regresamos al análisis, por favor. Gracias por la espera. La pausa. 8 horas tenemos con 31 minutos, sí, 8 de la mañana con 31 minutos. Continuamos con más de Buenos Días América, en este diálogo que estamos manteniendo con nuestros invitados y precisamente ya Edwin nos daba parte de sus comentarios, ¿no?, sobre cómo se están manejando también las cifras oficiales y que no permiten, como ha decidido, establecer diagnósticos adecuados. Carlos, buenos días. ¿En qué medida se puede confiar entonces en estas cifras para desde el sector empresarial también saber a qué atenerse? Ramiro, hay que tratar de hacer una evaluación específica y en detalle de cada uno de los datos. Yo creo que es fundamental, no solo para el gobierno, sino para todos los que estamos en este panel, tener la información clara y que sea información confiable. En el sector productivo, en el sector privado, cuando usted está haciendo un proyecto, lo que necesita para saber si el proyecto es viable o no, para saber si va a arriesgar su dinero en una nueva inversión, son datos y mucha información, y esa información tiene que ser confiable. De lo contrario, las decisiones que usted tome y los proyectos en los que decide emprender van a ser un fracaso y va a ser culpa de esa mala información. Por lo tanto, la información tiene que ser transparente y confiable para que todos, aunque sea cruel la realidad, conozcamos cuál es la realidad y en conjunto podamos hacer una política pública que nos ayude a mejorar esa cruel realidad, aunque los números lo digan. Por lo tanto, y mire, yo estoy de acuerdo en que se tienen y se pueden hacer cambios. Las cámaras están siempre presionando, la Cámara de Comercio de Quito siempre está crítica ante las cosas que ve como negativas y obviamente presentando proyectos propositivos para tener alternativas y herramientas que eviten aún más la destrucción del empleo. Pero en el caso, por ejemplo, de las tasas de interés, también cae sobre la política pública. Acordémonos que las tasas de interés son fijadas por el gobierno y habría que hacer cambios en el Código Monetario y Financiero que no depende de nosotros. Por lo tanto, es otro punto en el cual nosotros coincidimos que se tiene que hacer, porque definitivamente una de las cosas que nos resta competitividad a las empresas ecuatorianas, a los trabajadores ecuatorianos, es la altísima tasa de interés con la que se manejan los créditos a nivel nacional, a nivel local. Mientras más pequeño el negocio, inclusive las tasas, dependiendo del nivel de riesgo, las tasas tienden a subir. Pero eso no depende exclusivamente de las cámaras ni tampoco de los trabajadores. Insisto, esto es un tema de política pública y si es que nos vamos a fijar en la ley, tenemos que ver de qué manera esa ley puede en algún momento cambiar para beneficiar a todo el tejido productivo, para que el sector productivo tenga acceso a dinero más barato, recupere competitividad de esa manera y a través de esa competitividad pueda inclusive conquistar mercados más grandes y genere crecimiento en cada uno de sus negocios.
Muchas gracias, Carlos. Edgar, ¿en qué medida entonces vamos a poder confiar en estos datos que se entregan de forma oficial? ¿Me preguntaste a mí, Ramiro? Sí, Edgar. Porque se interrumpió un poquito. Bueno, para nosotros creo que hay alguna coincidencia que es importante. Es justamente regresar a una reinstitucionalidad del Estado. En este momento se ve que existe en algunas entidades como la bancaria, por ejemplo, un libre albedrío para generar altos intereses, para cobrar por cualquier cosa, y que es importante entonces lo que yo había manifestado al inicio, que debemos partir de una normativa legal que nos dé sostenibilidad y seguridad a todos los sectores involucrados. Imagínense que de pronto aparece en su cuenta, en su estado de cuenta, un impuesto por 6.50, otro por 3.50 y no sabemos de qué se trata. Es decir, no hay un organismo de control que nos permita justamente poder generar políticas claras y acciones que vayan en beneficio a los sectores involucrados. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo y que es importante entonces en esta reinstitucionalidad del Estado buscar primero esas condiciones objetivas que nos permitan hacer políticas de inversión, políticas productivas y sobre todo que nos dé actitudes para seguir construyendo salidas para el país y para los pueblos. Creemos además entonces de que en este momento hay que partir de algo que tenemos ya a la vista. Tenemos 2 meses de campaña electoral, se avecina un nuevo gobierno, y cuáles son las propuestas que es importante entonces sí ponerlas de manifiesto. ¿Qué está pensando el sector productivo? ¿Qué está pensando el sector de los trabajadores? ¿Cómo poder tener una política para la defensa de los derechos, pero ante todo, como he manifestado, el derecho a tener un empleo digno y un salario digno adecuado, porque no se trata de generar empleo con un salario de $225 que todos conocemos, no alcanzará ni para pagar el arriendo, y nos veríamos ahí seriamente afectados en una crisis que no generaría empleo ni daría condiciones, sino más bien llevaría ahí sí a una crisis total de la sociedad. Muchas gracias, Edgar. Edwin, ya mencionaba algo, Edgar, de que estamos en la postrimería del gobierno actual, se viene la campaña, hay una cantidad altísima de binomios que buscan la presidencia. ¿En qué medida va a afectar esta situación que se tiene del empleo, del desempleo en el país, de esta campaña, y a la expectativa de quién será nuestro nuevo gobernante? Bueno, las campañas no van a arreglar la situación del país, de la crisis del empleo y desempleo. A nosotros nos parece que este gobierno, antes de terminar el periodo, lo que sí tememos mucho es que deje haciendo una de cosas que va a dejar más bien en vila, primero, los derechos de los trabajadores, segundo, hipotecado el país con una serie de privatizaciones llamadas ahora monetizaciones. Y eso va a generar al próximo gobierno dificultades. Y claro, los que vamos a tener que pagar los platos rotos vamos a ser los trabajadores con reformas de precarización laboral. Eso ya se lo ha visto cuando ha sucedido este tipo de cambios de gobierno, que más han propiciado, más han sido los ofrecimientos que los cumplimientos. Entonces, mire, este gobierno empezó ofreciendo 1 millón de empleos, más bien tenemos ahora más bien 1 millón de desempleos que se han generado en esta última época. Y no es que estamos culpándole al gobierno de la pandemia, lo que estamos culpándole el mal manejo de esta crisis económica y de esta crisis de pandemia. No tuvo la institucionalidad y no tuvo el valor suficiente para poder sostener un diálogo que a mí me parece que hubiera sido fructífero, sostener un diálogo tripartito para analizar justamente los defectos y minimizar los defectos. No lo ha tenido, ha sido desgraciadamente un gobierno que no nos ha gobernado. No sabemos realmente quién nos gobierna, si los grandes grupos económicos empresariales, si el FMI o intereses que están dentro del círculo del gobierno. Entonces, esa da la incertidumbre
y una inseguridad jurídica, tanto a algún sector como a los empleadores, como al otro sector que somos los trabajadores, los que más hemos absorbido el tema de la crisis. Pues a mí me parece que con este tema del gobierno, más bien dicho, las elecciones que se aproximan serán una cortina de humo y no se pondrán en debate estas tesis que nosotros estamos planteando. Desgraciadamente van a ser ofrecimientos que no van a generar ningún beneficio para el país. Muchas gracias, Edwin. Carlos, por favor, ¿en qué medida se puede generar expectativa, ¿no?, con esta campaña electoral, con un nuevo gobierno, o habrá que seguir insistiendo en estos meses que faltan con el actual gobernante? Desde el año 2016, la Cámara de Comercio de Quito arrancó un proyecto que se llama Consenso Ecuador, que arrancó inicialmente con 11 propuestas de diferentes sectores y especialistas, y hoy se ha convertido en un documento de cerca de 180 propuestas, dentro de las cuales vienen, por ejemplo, cambios en el Código Laboral, que definitivamente se tendrán que hacer con ese diálogo tripartito del que hablamos. Y yo me atrevería a ir mucho más allá de lo tripartito, porque tiene que ser realmente un diálogo y un consenso nacional de todos los sectores, donde tratemos de llegar equilibradamente a tener todas esas herramientas que nos ayuden a todos a tener un mejor Ecuador. Si es que hablamos, por ejemplo, de las próximas elecciones, y estábamos hace un momento hablando de la necesidad de financiamiento para las MIPYMES y pymes. Acordémonos que el Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que en esta pandemia no ha aportado el gobierno un solo centavo para la reactivación económica o para sostener los negocios en la economía local. Pero fíjense que la corrupción, por ejemplo, anualmente en el Ecuador se nos lleva entre 5 y 7 mil millones de dólares. Desen cuenta que ahí nosotros no tendríamos la necesidad prácticamente ninguna de acudir a multilaterales por el financiamiento. Si bien faltan ciertos cambios, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, no vamos a poder recuperar ese dinero. Pero si ya sabemos que nos lo están robando todos los días y que al año son entre 5 y 7 mil millones entre corrupción y contrabando y piratería, hagamos algo al menos para que de aquí en el futuro no nos sigan robando de esa manera, y con esos fondos podamos ayudar a las MIPYMES, a las pymes, a los emprendimientos con tasas de interés completamente competitivas y mucho más bajas de las que tenemos hoy. ¿Se puede hacer algo? Claro que se puede hacer algo. Depende de nosotros en las próximas elecciones tomar las mejores decisiones. Y no vamos a guiar a alguien con nombre y apellido a votar por una u otra persona. Yo siempre digo que ya es momento de que los ecuatorianos podamos elegir entre el mejor plan de gobierno y no entre el menos peor de los candidatos. Y es ahí donde creo que tenemos otra coincidencia entre los que estamos en el panel, y juntos podemos ayudar a fortalecer el Consenso Ecuador, fortalecer las propuestas en cuanto a lo laboral y guiar a todos los votantes en el Ecuador para que tomen la mejor decisión sobre el mejor plan de gobierno. Y no el mejor plan de gobierno sobre temas populistas o solamente ofrecimientos que después no se van a poder cumplir, haciendo un análisis técnico e inteligente para determinar cuáles son las propuestas que realmente son viables y cuáles terminan siendo, como siempre, una falacia y una mentira. A propósito de las próximas elecciones, Edwin, mucho se ha hablado permanentemente de que tenemos un código laboral prácticamente obsoleto o caduco, y se ha intentado en varias ocasiones aprobar un código integral del trabajo, cuya propuesta también la han trabajado los trabajadores, valga la redundancia, pero la pregunta es ¿cuáles son los ejes fundamentales de ese nuevo documento que tendría responsabilidad en la próxima asamblea? Porque estamos a puertas de las elecciones también, Edwin. Bueno, nosotros lamentablemente no hemos tenido receptividad en las propuestas que nosotros hemos planteado, tanto a la Asamblea como al mismo gobierno. A ustedes les consta, nosotros hemos sacado ruedas de prensa, hemos entregado los documentos pertinentes, pero no hemos sido escuchados. A mí me parece que una reforma, hablar de que el Código de Trabajo es caduco, es cierto, no está adaptado a la nueva Dirección Internacional de Trabajo, también es cierto, pero en derechos, nuestro Código de Trabajo es muy rico en derechos.
Y eso hay que mantenerlo. Los derechos hay que mantenerlo porque se están enmarcados en los convenios internacionales y en la Constitución. Lo que sí hay que procurar que el nuevo Código de Trabajo se englobe en la nueva División Internacional del Trabajo que está generándose. Entonces, eso es lo que sí hay que hacerlo. Hay que modernizar en este proceso al Código de Trabajo. Pero no es solo el modelo jurídico, el normativo laboral, sino también conjuntamente va el modelo económico también, que tiene que ir de la mano. Es decir, un modelo equitativo más justo para todos y para todas, donde me parece que ese también debe de reformarse. Si solo tenemos la reforma de un Código de Trabajo dejándole desbaratados los derechos y tenemos un modelo económico que permite y sigue permitiendo la acumulación de más riqueza en pocas manos, entonces no hemos ganado nada. Entonces yo creo que tiene que ir de la mano tanto un modelo económico equitativo como un modelo laboral que permita modernizarse en la nueva División Internacional del Trabajo, pero sin restringir el tema de los derechos, que esa es la riqueza de nuestro Código de Trabajo. Edgar, parte del problema de que ponemos en escena es este código laboral obsoleto de alguna forma, Edgar. A ver, yo quiero un poco manifestar lo que dijo Edwin sobre las campañas y los gobiernos. Totalmente de acuerdo. No nos van a resolver estas campañas ni estos gobiernos. Pero como estamos hablando de algo de coyuntural, algo de una política reivindicativa, es importante entonces el siguiente paso, a dónde corresponde a los trabajadores o a los sectores involucrados en ello. Justamente la Asamblea Nacional, con las propuestas que justamente las estamos conversando y las estamos un poco como en concordancia. El Código de Trabajo, como dice, un código que es obsoleto. El capitalismo también lleva 200 años. El Código de Trabajo tiene 84, 90 años. Y entonces, hablemos también de esas relaciones. Entonces, frente a ello, todavía existen derechos que es importante mejorarlos en el código actual, que hay que actualizar de acuerdo a las nuevas modalidades, a las nuevas dinámicas que se genera la producción y sobre los sistemas productivos en los pueblos, sobre todo, particularmente en nuestro país. Es realmente necesario. Hay que apuntarle a un código, pero no lo vamos a poder hacer, Edwin y Carlos y estimados conciudadanos, si es que nosotros no tenemos al menos una propuesta o una persona que levante la mano en favor de los trabajadores en la Asamblea Nacional. Eso nos ha faltado los últimos 14 años. Por eso han hecho tabla rasa de las leyes, las han acondicionado, han reformado la Constitución, han condicionado leyes, han violado leyes. Es decir, ahí está el libre albedrío para el manejo del Estado. En donde nosotros, entonces, hay otro elemento concordante, o no sé si están de acuerdo conmigo, que es importante entonces que sectores realmente representativos y con condiciones reales y objetivas de que deben caminar a procesos diferentes, deben estar en la Asamblea Nacional, con un programa de gobierno, no una propuesta demagógica que hay que diferenciar. Y el pueblo ya no come cuentos, pero lo importante aquí es detener la desagresividad que existe en las empresas electoreras y en donde el pueblo se manifieste sobre sus representantes, vengan de donde vengan, pero con un programa de gobierno que sea coherente y que vaya a cumplirse en la Asamblea Nacional. Carlos, ¿cuál es la visión desde el sector empresarial respecto del Código del Trabajo que está vigente? ¿Qué tipo de cambios ameritarían si es que hay que hacerlos, Carlos? Primero, un poco complementando lo de Edgar, creo que por eso es importantísimo no solamente pensar en la elección de un presidente, sino es fundamental pensar bien el voto para elegir una asamblea con representantes que realmente tengan la información y la capacidad para tomar las decisiones que les corresponda y para dar la prioridad a los proyectos de ley que nos pueden ayudar a salir de este hueco en el que nos encontramos como país. Como sector productivo, miren, le voy a poner un ejemplo. El código tiene que tomar en cuenta algunos temas de teletrabajo, por ejemplo, que no están considerados por lo antiguo que es. Por lo tanto, una actualización, un cambio, una reforma del código laboral viene completamente de la mano de estas nuevas tendencias que con la pandemia inclusive se han potenciado, como el tema del teletrabajo. Antes de la pandemia apenas 20,000 personas se acogían al teletrabajo. Hoy más de 440,000 personas se acogen al teletrabajo y cerca del 64% de estas
forman parte del sector público, el 36% al sector privado, y tiene mucha potencialidad para seguir creciendo. Entonces, con todas estas novedades del comercio electrónico, de las ventas en línea, tomemos en cuenta otro ejemplo como el caso de Amazon en Colombia, por ejemplo. Amazon en Colombia, por varias razones, por varias circunstancias que hacen a Colombia un país atractivo para la inversión extranjera, decidió poner su oficina central para Latinoamérica en Bogotá. ¿Qué consiguieron en el poco tiempo? Entre 1.000 y 3.000 empleos en menos de un año se generaron, con todos los derechos para los trabajadores, sin precarizar y dándoles todas las condiciones para esos trabajadores. Eso es lo que queremos. Pues hay que hacer ciertas conversaciones y ciertos cambios en el código laboral para que empresas como estas, que son tecnológicas, que son aplican todos los derechos laborales, también en algún momento puedan regresar a ver al Ecuador, no con un código laboral obsoleto, sino con un código laboral dinámico y moderno, que lo que ayude es atraer la inversión y a través de esa inversión generar empleo. Por lo tanto, creo que se puede hacer muchísimo y definitivamente, insisto, a través del Consenso Ecuador se pueden llegar a presentar propuestas muy interesantes para que la próxima asamblea tome como prioridad hacer este tipo de cambios y beneficiarnos todos los ecuatorianos. 8:50 y en la parte final nada más nos queda un tiempito a nuestros invitados. Continuamos en época de pandemia. ¿Cuál es el mensaje que podrían enviar en estos instantes al país? Edwin, por favor. Bueno, primero coincidir con Carlos, y por eso yo me ratifico en la no privatización de las empresas públicas como la de Correos. Amazon ha tenido un despegue importante. La empresa de Correos, que ya tiene una infraestructura, nos parece absurdo que lo privaticen cuando se lo puede entrar en este tipo de plataformas. Segundo, creo que la pandemia nos corresponde a todos de cuidarnos, dar una mano a la responsabilidad primero individual, la responsabilidad también de los gobiernos para que minimizar estos efectos de la pandemia, con recursos a nuestros médicos, a los que están en la primera línea. Y permítanme un mensaje de solidaridad con nuestros compañeros de Explosei, que ya llevan 140 días de huelga sin que el ministerio pueda dar una resolución. Ahí está la falla del diálogo social en un ministerio que no ha podido resolver un problema. Nuestra solidaridad con los compañeros de Explosei, de FAME y de LAN, que están en las mismas situaciones, violentando sus derechos laborales, y que el ministerio no atendió. Un saludo a todos los compañeros que están aquí en el panel, un saludo a ustedes. Me alegro que ustedes estén bien de salud, ustedes que también están en la primera línea de la información. Cuídense mucho. Nosotros saludamos a todo el pueblo ecuatoriano y les agradecemos por este espacio, que es un espacio que nos parece importante para el debate de estas propuestas que estamos llevando a cabo los trabajadores y toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Carlos, por favor. Reiterarme en el pedido a la ciudadanía y recordarles que la pandemia no ha pasado, que el virus sigue presente en Quito y en todo el país, que sigamos manteniendo como primera alternativa quedarnos en casa, teletrabajar, y si tenemos ya la necesidad de salir, que es de la gran mayoría, nos mantengamos a través de los protocolos de bioseguridad personales, con el cuidado adecuado, el uso constante de la mascarilla como una de las cosas más importantes, el distanciamiento social, higiene de las manos constante. Creo que es fundamental entender que si no nos cuidamos hoy, todos entramos en un proceso de riesgo en el cual no solamente vamos a perder la salud, sino también la salud económica nuestra, de nuestros negocios y de nuestras familias. Es fundamental entender que hoy más que nunca nos debemos cuidar, debemos ser responsables, evitar aglomeraciones, fiestas clandestinas. Si bien todos tenemos ganas de ver a nuestros familiares, tenemos ganas de verlos para toda la vida y no un ratito y que le pueda costar la vida a alguno de nuestros familiares. Creo que es fundamental entender que si no nos cuidamos, la economía de la ciudad, la economía del país no va a soportar otra semaforización u otra cuarentena, porque económicamente necesitamos mantenernos sólidos y saludables a través de la responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidarnos en esta pandemia que sigue presente, que no tiene tratamiento y que hasta el momento tampoco tiene cura. Muchísimas gracias, Carlos. Edgar, por favor, en la parte final.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista, por este debate que resultó bastante interesante, por esa predisposición, a Edwin, a Carlos y al pueblo ecuatoriano. Nuestro mensaje, que siempre lo hemos manifestado en este tiempo de crisis sanitaria, de pandemia, es el derecho a la vida. Primero la vida. Tenemos que conservar el derecho al derecho supremo, que es la vida. Luego viene el derecho a tener derechos, a tener derecho al trabajo, a tener derechos que garanticen un trabajo digno, y luego para seguir soñando en esos objetivos que son históricos en la clase obrera, en los trabajadores, seguir construyendo una alternativa para nuestros pueblos. Es importante avanzar en estos equilibrios y que ojalá existan personas como Carlos, como personas con proyecciones y objetivos que permitan justamente seguir soñando. Nosotros somos concordantes con Edwin en los objetivos que tiene que arrima a la clase obrera, pero que en este momento, dadas las situaciones, tenemos que revisar propuestas y alternativas y buscar una salida. A nosotros nos parece que el próximo año, el 2021, será decisivo para los trabajadores, será decisivo para el pueblo ecuatoriano, y que es importante no votar por, como dijo Carlos, no por nombre, sino por una propuesta que sea coherente y que nos arrime en lo mínimo de acciones y en lo mínimo de coherencia para poder avanzar en un mundo diferente. Gracias por la entrevista, gracias a todos ustedes, y le reitero nuestra felicitación por esta predisposición que han tenido con la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Caballeros, a ustedes les agradezco por su tiempo, que tengan una excelente jornada. Buen día. Buenos días, gracias. Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUD, Núcleo Pichincha; Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE; y Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Son ya las 8 de la mañana con 57 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Estamos prácticamente despidiendo este servicio informativo de Buenos Días América en jornada de día miércoles, mitad de semana. El sol brilla a esta hora en el distrito metropolitano, pero no hay que confiarse al momento de salir de casa por la eventualidad del clima, que cambia considerablemente en algunos días. Ramiro, nos vamos, volveremos mañana. Siempre con nuestro reconocimiento. Muchas gracias, queridos amigos, amigas, por la sintonía prestada a esta jornada informativa. Mañana estaremos ya en jueves, ¿no?, para compartir nuevamente toda la información a partir de las 6 horas en punto. Mañana fue Ecuador también. Estaremos allí todos alentando a nuestra selección. Continúa disfrutando la programación de América Estéreo. Estaremos mañana efectivamente con más noticias, más información, más novedades, más entrevistados, más de lo que usted necesita saber en un solo boletín informativo. Buenos días, América. A nombre de nuestro principal, 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 nombre de nuestro